Bienvenidos a la guía de transferencias de llamada para agentes de voz en 2026. La transferencia de llamada es una función que le podemos activar a nuestros agentes de voz para pasar la llamada a un humano o a otro agente. En este vídeo te voy a mostrar cómo configurar los tres tipos de transferencias: las frías, las de mensaje previo y las de transferencia conversacional activas. Además, te voy a enseñar en el prompt cómo y cuándo tienes que activarlas. Y si te quedas hasta el final del vídeo te voy a dar un bonus extra, para que aprendas a ponerle guardarraíles de horario para las transferencias de llamada, para que 100% solamente se puedan transferir si están dentro del horario establecido. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Daniel Suárez y llevo más de 2 años construyendo agentes de voz para empresas. Además, he formado a decenas de emprendedores y también a departamentos de producción y atención al cliente de empresas sobre sistemas de agentes de voz. Si tienes un negocio y te interesa implementar uno de estos en tu negocio, tienes el primer enlace en la descripción. Continuamos. Perfecto. Nos vamos a meter directamente en uno de nuestros agentes de Retail AI. Hoy nos vamos a centrar específicamente en las transferencias de llamada, que se encuentran en el apartado dentro de las funciones, y aquí en el botón de añadir tenemos aquí el Call Transfer. Esta será la función que vamos a ver hoy en profundidad. Yo ya tengo una creada. Muy bien, y aquí vemos que hay tres tipos, pero vamos a explicar primero cómo configurarla. Lo primero sería el nombre de la función, después una descripción breve, que yo aquí directamente le digo que en el prompt le indico cuándo se tiene que activar esta función. Si queréis le podéis escribir directamente aquí cuándo se tiene que activar. Y pasamos directamente a los tipos de transferencias. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la Call Transfer. Directamente la transferencia en frío pasa la llamada, sin ningún proceso intermedio. Importante que tenemos la opción de mantener el número del agente de voz de Retail AI, o directamente podemos pasar a la persona que estamos transfiriendo el número de teléfono del usuario. Me explico: si tenemos un recepcionista, que es al que se le va a hacer la transferencia de llamada, hay dos opciones: una, que el número de teléfono que le salga al recepcionista sea el del agente de voz, o dos, que sea el del humano, es decir, el del usuario que ha llamado al agente de voz, que sería este de aquí. Importante que si estáis utilizando proveedores externos de telefonía, a lo mejor no funciona porque no es compatible esta función. Después tendríamos la duración que va a esperar para ver si ha sido posible hacer la transferencia o no. Aquí lo tenemos en 30 segundos, que me parece que es correcto, pero lo podéis subir si veis que de normal están más ocupados. Lo podéis subir a 1 minuto, etc. Y por último vamos a ver que en la transferencia en frío podemos dejar aquí un mensaje que le va a decir el agente de voz al usuario para que espere mientras se hace la transferencia. Y se puede hacer tanto en prompt como en frase estática. En el prompt simplemente le dices una orden al modelo LLM, que en este caso estamos utilizando GPT 4.1, y en el static sentence va a decir literalmente lo que le pongas. Para ver si funciona, voy a hacer una llamada desde mi número de teléfono hasta otro número de teléfono. En este caso es un teléfono antiguo, pero bueno, da igual. Vale, pues vamos a llamar a la agente de voz. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Gracias por llamar a la empresa de energía solar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Si Sí, tienes alguna duda, quería hacer una solicitud de presupuesto. te paso con un gestor. Espera un momento. Vale, silencio la llamada un segundo. Y ahora me debería llegar aquí la llamada. Hola, buenas. Y bueno, ¿se escucha? ¿Escucha? Bueno, está la llamada en bucle, como podéis ver, funciona perfectamente. La llamada en frío. Es decir, no hay ningún proceso intermedio. Y si os preguntáis que cómo se ha activado, es porque yo tengo aquí directamente en el prompt, en las instrucciones, que cuando el usuario pida explícitamente la solicitud del presupuesto, se debe de activar la función de transferencia de llamada. Muy bien, una vez hemos visto la transferencia en frío, vamos a ver la transferencia con mensaje previo. En este caso es la Warm Transfer. Tenemos la misma opción de poner directamente el número del agente de voz o directamente el teléfono del usuario. Después aquí nos da una opción para ponerle una música de fondo mientras el usuario está esperando. A mí me gusta ponerle el Relaxing Sound. Después tenemos el Transfer Ring Duration, que es lo que os he explicado antes, la duración que va a estar esperando para cogerse la transferencia de la llamada, y lo solemos dejar en 30 segundos, pero si lo queréis aumentar a 1 minuto también se podría hacer. En el caso de que hubiera un IVR, también lo podríamos manejar. Imaginad que estamos llamando a un call center, por ejemplo, para hacer la transferencia y que lo cojan los del call center. Pues hay veces que tienen un IVR estos. Y si pinchamos aquí le podemos decir en el prompt cómo debe de manejar el IVR. Por ejemplo, cuando se llegue al número 3, entonces que coja la llamada. Además del IVR también maneja los típicos sistemas de espera que suelen tener algunos proveedores telefónicos. Aquí lo podríamos manejar poniéndolo simplemente en el apartado de sí. Y en el caso de que le marquemos que sí, que hay un sistema de espera, le podemos especificar cuánto dura ese sistema de espera. Si le ponemos que no, directamente no nos da la opción. Y ahora la parte interesante realmente en la segunda opción de transferencia con mensaje previo sería esta de aquí, que pone Whisper the Brief Message, que básicamente si pinchamos lo que nos permite es hacer un handoff message, es decir, dejarle un mensaje previo al recepcionista antes de que se coja la llamada con el usuario. Por ejemplo, le podemos decir que nos haga un resumen breve
de la llamada con el usuario. También lo podemos dejar en frase estática, que lo que haría sería decir exactamente el texto que tenemos aquí. Pero en este caso lo vamos a dejar en prompt. Perfecto. Después, por último, tendremos el three-way debrief message, que es otra opción que no suele ser tan común, pero lo que permite es, una vez ya se ha hecho la transferencia de llamada entre el usuario y el recepcionista, la IA de voz no se va, se queda y dice un mensaje para que lo escuchen las dos partes, tanto el usuario como el recepcionista. Aunque es cierto que normalmente esto no lo utilizamos más lo que sería un resumen breve de la llamada, o directamente le decimos qué es lo que quería el usuario y el nombre del usuario mediante un prompt. Y como siempre podemos ponerle un mensaje previo al usuario para que espere mientras hacemos la transferencia de llamada. En este caso le vamos a poner este mensaje de un segundo, voy a pasarte con un gestor, y le vamos a dar update para probarlo. Vale, pero antes de hacer la prueba, la demostración, se me había olvidado que hay que publicar, porque si no lo publicamos y no lo asignamos a un número de teléfono, no va a funcionar el último cambio que hemos hecho. Así que asignamos el número de teléfono para llamadas entrantes y le damos a publicar. Una vez publicado, ahora sí podemos hacer la demostración. Así que voy a llamar directamente. Hola, buenas, ¿me podrías hacer una solicitud de presupuesto? Mi nombre es Manuel. Un segundo. Voy a pasarte con un gestor. Vale. Está la música de fondo y además ha dicho el mensaje previo. Y ahora nos va a pasar aquí. Te transfiero a un gestor que atenderá a Manuel, quien solicita un presupuesto. Vale. Hola, buenas. Vale. Se escucha por ambas partes y además, no sé si lo habéis podido escuchar porque el micrófono de este teléfono no es el mejor del mundo, pero ha dicho el mensaje previo que le hemos puesto aquí en el debrief message. Exactamente nos ha hecho un resumen de la llamada. ¿Y cómo lo sé? Porque ha dicho que era Manuel y eso se lo he dicho durante la llamada. Importante que en esta también hay que ponerle en el prompt cuando se tiene que activar la función, y a mí como me gusta hacerlo es de esta manera. Le ponemos las instrucciones, después uso de funciones y después las transferencias de presupuesto. Y después un subencabezado 4 en Markdown de triggers. Y aquí le ponemos todos los triggers. Por ejemplo, es una urgencia o solicitud de presupuesto, ese tipo de triggers, ¿no? Bien, acabamos de ver la transferencia con un mensaje previo, pero aparte de esa quiero enseñaros también la que sería el three-way debrief message. Entonces quiero hacer una demostración para que veáis exactamente a qué me refiero con esto. Que repito, en este caso hay 3 participantes: el recepcionista, el usuario y el agente de voz. Y es al final, una vez ya se ha transferido la llamada. Vamos a ponerle una frase estática para hacer una demostración. Por ejemplo, esto es una prueba de la transferencia de llamada after transfer connects. Le damos update. Y muy importante publicar, porque si no publicamos no funciona. Perfecto, vamos a hacer la llamada. Hola, buenas, mi nombre es Mario y me gustaría hablar con Ignacio, que el otro día hablé con él. Es para una solicitud de presupuesto. Un segundo. Voy a pasarte con un gestor. Vale, tenemos la música, perfecto. Ahora me debe de hacer un mensaje previo y después el último. Transfiero a Mario, quien quiere continuar con la solicitud de presupuesto que discutieron anteriormente. Esto es una prueba de la transferencia de llamada After Transfer Connect. Bueno, no se ha podido apreciar mucho, pero os explico lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que yo he hecho la transferencia con este iPhone, ¿vale? Me ha puesto la música de espera, que es la que hemos seleccionado. Después le ha dicho un mensaje previo, que sería el que estamos viendo en pantalla, el de Whisper Debrief Message, que le ha dicho que soy Mario y que había hablado con Ignacio para un presupuesto. Y después, cuando ha acabado el mensaje, el de Handoff Message, se ha conectado la llamada con el iPhone, ¿vale? Con el usuario y el recepcionista. Y por último, lo que ha hecho antes de colgar, el agente de voz, lo que ha hecho es decirle esta frase, que es: esto es una prueba de la transferencia de llamada After Transfer Connects. ¿Y quién lo ha escuchado? Tanto el recepcionista como el usuario que ha llamado al agente de voz. Y ahí, cuando acaba la frase, entonces ya se sale de la conversación y solamente quedarían el usuario y el recepcionista. Perfecto, acabamos de ver la transferencia en caliente, ¿vale? Y antes hemos visto la transferencia en frío. Pero ahora vamos a ver la última, que sería la transferencia conversacional activa, que es una locura. Vamos a verla. Como siempre, tenemos la opción de dejar el caller ID tanto del agente de voz como del usuario para la transferencia. También tenemos la opción de dejar la música de fondo para el usuario al hacer la transferencia y el tiempo de espera. Y aquí viene la parte importante. Aquí vamos a seleccionar otro agente de voz. Vamos a pinchar en uno que ya tengo creado. Entonces, este agente de voz lo tengo aquí, ¿vale? Es un single prompt. Ahora os explico.
Para crearlo necesitamos irnos al apartado dentro del dashboard, abajo de Transfer Agents, ¿vale? Entonces aquí le dais a crear un agente de transferencia y está en Single Prompt o en Conversation Flow. Para el que vamos a utilizar hoy lo he puesto en Single Prompt. Y esto lo que permite es que el agente principal haga una transferencia de llamada a otro agente de voz y este agente de voz lo que va a hacer es hablar con el recepcionista y dependiendo de lo que le pongamos en el prompt va a pasar la transferencia al recepcionista o no le va a pasar la transferencia al recepcionista. Vamos a ver brevemente lo que hace este agente de voz en el prompt. Recibes la llamada de un usuario que estaba hablando con otro agente de voz en una empresa de paneles solares y analiza si le puedes pasar la llamada del usuario a un comercial, según criterios y condiciones que están en el prompt. Entonces aquí le ponemos unas instrucciones, pero realmente lo que importa son las fases. Le decimos, 1, explica brevemente al comercial que le estés pasando la llamada del usuario y hazle un micro resumen y pregunta al comercial si le puedes pasar la llamada o no. Y aquí tenemos dos funciones nuevas que están solamente en este tipo de agentes, que son la de Bridge Transfer y la de Cancel Transfer. Que básicamente es, permites la transferencia de llamada al usuario o no le permites la transferencia de llamada al usuario. Y aquí lo que estoy haciendo es, en la conversación, ¿vale? Que tiene el segundo agente de voz con el comercial ya directamente, como le acabo de preguntar al comercial si le puedo pasar la llamada o no, es decir, el comercial le va a decir al segundo agente de voz si quiere que le pase la llamada o no. Entonces le pongo condiciones. Si el comercial dice que sí que quiere, entonces activamos la función de Bridge Transfer. Si el comercial no quiere ahora mismo porque no le apetece o por cualquier otra razón, entonces activamos la función de Cancel Transfer, lo cual nos permite que el propio comercial le diga a otro agente de voz, que es el Bridge Agent, si quiere coger la transferencia de llamada o no. Y mientras tanto, el usuario que está hablando con este agente de voz está esperando con el tono de Relaxing Zone. Así que para que veáis la diferencia, lo que voy a hacer es cambiarle la voz al agente de transferencia para que cuando me llegue yo soy el recepcionista, ¿vale? Cuando me llegue la llamada del segundo agente de voz, que es el que transfiere la llamada, me hable directamente otra voz. De manera que diferenciemos la primera voz, que es mexicana, que es el agente principal, y también diferenciemos la segunda voz, que sería en español normal de España. Así que para que quede constancia, voy a publicarlo. Y ahora me voy a ir al agente principal para hacer también la publicación del nuevo tipo de transferencia, esta de aquí. Pero antes vamos a poner la última versión del agente al cual vamos a transferir para que esté actualizado. Le vamos a dar a Update y por último publicamos. Así que vamos a hacer la prueba, ¿no? Hola, buenas. Mira, soy María y llamaba porque quería hacer una solicitud de presupuesto, que el otro día llamé y no me pudisteis coger el teléfono. Un segundo. Voy a pasarte con un gestor. Vale, ahora me tienen que llamar aquí. El otro agente de voz con voz en español de España. Hola, buenas. Hola, te paso la llamada de María. Ella nos contactó porque quiere solicitar un presupuesto para paneles solares. Comentó que intentó llamar el otro día, pero no pudimos atenderla. ¿Te puedo pasar la llamada ahora? Sí, pásamela. Hola, buenas. Vale, perfecto. Como estáis viendo, la diferencia clave en este último tipo de transferencia es que hay otro agente de voz que puede interactuar mientras la transferencia está en espera para que el recepcionista o el comercial, es decir, quien esté al otro lado de la llamada, pueda decidir si coger la transferencia o no cogerla. Y esto es una cosa nueva y que desbloquea muchísimas posibilidades y casos de uso. La diferencia clara con el anterior, que es el Warm Transfer, es que aquí le podíamos hacer también un resumen y podíamos decirle cosas desde el agente de voz al recepcionista o al comercial, pero no podíamos interactuar con él de vuelta, es decir, era solamente en una dirección. La diferencia clave es que en el agente Warm Transfer es de doble dirección, ¿vale? El segundo agente, que es este de aquí, que os he explicado antes, que tiene la función de Bridge Transfer y Cancel Transfer, es de doble dirección, porque puede hablar directamente con lo que sería el comercial. Y dependiendo de las instrucciones que le demos en el prompt, pues pasa la llamada o no pasa la llamada. Vale, y una última cosa, que en el Agent Word Transfer, ¿vale? Que es el que os acabo de comentar, tenemos la opción de After Transfer Connects, que es básicamente lo que os he comentado antes, de decir un mensaje que se escuche tanto por parte del usuario como por parte del comercial una vez ya se ha transferido la llamada. Y también nos deja ponerle un tono para que indique que ya se ha conectado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, pero como os he prometido al inicio del vídeo, os voy a entregar un bonus extra para asegurar que las transferencias de llamada de tu agente de voz se hagan siempre en el horario preestablecido. Porque te comento, normalmente
como lo suele hacer la gente, ¿vale? Los que están empezando en esto de agentes de voz, que se piensan que es así muy sencillo y ya está, lo ponen directamente en el contexto de solamente puedes hacer las transferencias de llamada de 9 a 5 de la tarde. Y lo ponen aquí, ¿vale? Lo ponen en el contexto, este es el horario laboral. Que está bien tenerlo como referencia, pero obviamente no te puedes fiar porque estamos hablando de un LLM, que es probabilista, no determinista. Entonces, para ello hay que utilizar guardarraíles. ¿Y cuál es la mejor forma de utilizar guardarraíles? Pues utilizando automatizaciones, ¿vale? Con código, como estáis viendo aquí en N8N. Entonces voy a explicaros brevemente cómo se haría. Se haría creando una función personalizada directamente desde aquí, desde Retail AI, y vamos a poner un webhook, ¿vale? Aquí en la URL. Perfecto, entonces le ponemos de nombre chequeo horario, después chequea la fecha y la hora actual para ver si está dentro del horario, antes de transferir una llamada. Entonces, se activa cuando se activan los triggers de la sección chequeo horario. Aquí le pondremos la URL que tenemos aquí en N8N del webhook que tiene que estar en post. También utilizaremos el using response to webhook node. ¿Por qué? Porque tenemos que responderle a la agente bot durante la llamada con otro webhook, si no, no va a funcionar. Importante que lo tengáis en producción, ¿vale? El webhook, el test. Y por último, pillad la URL que esté en producción, que no esté en test, si no, no funcionará. Entonces, volviendo aquí, no le vamos a enviar ninguna variable. En cambio, sí que vamos a devolver variables al terminar la función, que va a ser la de horario y la de mensaje. Estas variables las tenemos aquí en el webhook de respuesta, ¿vale? Aquí, exactamente. Entonces tenemos el horario, que es true o false, ahora veremos cómo funciona la lógica, y el mensaje, horario permitido para la transferencia o horario no permitido para la transferencia, ¿vale? ¿Por qué? Y aquí le decimos el horario. Y en este caso el horario, la variable sería false. Por último, muy importante en la función personalizada, poner que abre al terminar la ejecución completa de lo que sería la función. Vale, en este caso le he dicho que en el chequeo de horario, en la función, que se activa cuando se activan los triggers de la sección de chequeo de horario. Entonces, vámonos aquí. Antes habíamos puesto en la función de transferencia de llamada los triggers, pero aquí no. ¿Por qué? Porque quiero que la primera función que se active sea la de chequeo de horario, no la de transferencia. Porque quiero hacer una función, una automatización previa. Entonces el trigger va a ser el mismo. El usuario pide explícitamente solicitud de presupuesto. Entonces, una vez se ha ejecutado la función, ¿vale? Que sería la de chequeo de horario, nos va a devolver diferentes variables. Nos va a devolver la variable de horario, que puede ser true o false. Si es true, se activa la función de transferencia de llamada. Si es false, dile el mensaje que el usuario ha recibido, que sería el del horario. Ahora mismo estamos cerrados, el horario es de 9 a 5, bla, bla, bla. Y después la transferencia de llamada podemos hacer la que nosotros queramos. Pero de esta manera nos estamos asegurando que la transferencia de llamada esté dentro del horario del negocio. Entonces, ¿cómo funciona la automatización? Ya os he explicado el webhook, que se activa justo cuando se active la función de chequeo horario. Después aquí vamos a guardar lo que sería la fecha exacta, ¿vale? Después aquí tenemos un simple nodo de código donde vamos a especificarle cuál es el horario y si coincide dentro del horario la transferencia o no lo coincide. Después tenemos un nodo if que es booleano, entonces si el horario es igual a true significa que está permitido, si es igual a false significa que no está permitido. Y esa variable después la pasamos en el webhook de respuesta. De manera que estamos haciendo que sea completamente fiable lo que sea la transferencia de llamada. No a un 100%, no te voy a mentir, porque después siempre acaba siendo la decisión final del agente de voz, pero ya estamos poniéndole una variable y eso hace que las posibilidades que falle realmente la transferencia a la hora de ver el horario se minimicen drásticamente. Entonces, al devolver el webhook, en el caso de que el horario sea igual a true, sí que se va a activar la función de transferencia de presupuesto. Aquí se activa y muy importante que le pongo, si falla la función de transferencia de presupuesto, decir, vaya, ahora mismo no hay comerciales disponibles para que le atiendan respecto y le decimos el motivo mediante una variable de transferencia. 2, le decimos que va a guardar su caso para que le llamen lo antes posible y 3, nos despedimos y colgamos. Esto se puede manejar como queramos. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que siempre hay que manejar el caso de que falle una función. En este caso es la de transferencia de llamadas. Entonces, resumen, lo primero, el trigger, ¿vale? De lo que es la transferencia de llamada, en este caso está asociado directamente a la función de chequeo de horario, no de transferencia de llamada. ¿Por qué? Porque queremos activar una función previa a la transferencia. Entonces aquí la activamos y después a la espera del resultado de la función que está en los webhooks se activará o no se activará finalmente la transferencia de llamada. Si el horario, la variable horario es igual a true, sí. Si es igual a false, no. Así de sencillo. Y de esta manera nos aseguramos de que haya muchas menos probabilidades de que falle a la hora de ver el horario laboral para hacer las transferencias. Así que en este caso vamos a hacer una transferencia y vamos a poner que sea una transferencia en frío porque quiero simplemente demostraros que esto funciona correctamente. Ahora mismo serían las 11:11 justamente, así que vamos a meternos en ejecuciones y vamos a hacer la llamada. Pero antes de nada hay que publicar como siempre para que quede constancia. Perfecto, ahora sí, vamos a llamar. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Gracias por llamar a la empresa de energía solar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mira, sí, es que he estado investigando un poco en vuestra web. ¿Me puedes contar un poco más sobre los paneles solares? Claro.
Los paneles solares son dispositivos que captan la energía del sol y la convierten en electricidad para tu hogar o negocio. Funcionan gracias a unas células llamadas fotovoltaicas, que transforman la luz solar en... Oye, mira, que prefiero ya que me deis un presupuesto, una solicitud para presupuesto, por favor. Vale, ahora mismo se tiene que estar activando la función. Vamos a recargar. Y como habéis visto, a las 11:12 se ha activado la función, ¿vale? Y nos ha devuelto esto. Hola, buenas. Te paso con un gestor. Espera un momento. Perfecto. Me llama aquí. Vale. Dos cosas a comentar rápidamente. Veis que ha estado esperando y que ha sido un poco incómodo para el usuario porque no le ha dicho nada. Suceden dos cosas. Uno, hemos hecho una transferencia en frío. Podríamos haber puesto una transferencia en caliente y haber puesto un tono. Dos, no he puesto que tiene que el agente de voz avisar de que le va a chequear o a transferir la llamada. Eso hace que la experiencia del usuario mejore. Y tres, es que he empezado a hablar y no le había dado a silenciar. Entonces el agente de voz estaba esperando a que yo me callara para poder decirme que ahora me transferiría la llamada. ¿Me explico? Pero perfectamente ha funcionado. Ha comprobado que ahora mismo estamos dentro del horario, como estáis viendo aquí, ¿vale? Ha ido por la rama de arriba porque el horario era true, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando ya hemos tenido que la variable de horario es igual a true, entonces me transfiere la llamada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Ahora sí, si tienes un negocio y quieres implementar un sistema de este tipo, de transferencias de llamada con un agente de voz, tienes el enlace en la descripción para contactar conmigo. Si quieres informarte más sobre agentes de voz, te voy a dejar un vídeo completo de 7 horas y 21 minutos sobre el curso más avanzado de agentes de voz. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.